Y en principio, bueno, les presento a la doctora Dayana Alzogaray. Ella es cardióloga, forma parte del equipo de cardiología del Hospital Pena y es jefa de residentes actual. Así que, bueno, Dayana, gracias por participar y nos va a estar hablando sobre enfermedades del pericardio. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ya me presento Romy, yo soy Dayana Alzogaray, soy cardióloga. Ahora sí, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Disculpen, estaba muteada. Bueno, ya me presento Romy, gracias por la invitación al curso. Yo soy Dayana Alzogaray, soy cardióloga y formo parte del servicio de cardiología del Hospital Pena de Bahía Blanca. Hoy vamos a hablar de enfermedades del pericardio. Bueno, la idea es que sea el abordaje clínico, desde la clínica, el diagnóstico y las conductas terapéuticas a seguir. Me basé en las últimas guías, tanto de la Sociedad Argentina de Cardiología, de la Sociedad Europea de Cardiología y de la American College, que es la americana, entre otros artículos. Y bueno, para comenzar, no sé si... bueno, el contenido de la clase, primero voy a hablar dos palabras de pericardio, anatomía y fisiología, las enfermedades del pericardio, que engloban la pericarditis aguda y recurrente, el derrame pericárdico y con las complicaciones del resto, que son taponamiento cardíaco y pericarditis constrictiva. Bueno, el pericardio es una de las serosas del organismo, es una fina membrana fibroelástica que envuelve a todo el corazón. Está constituido por dos capas, una visceral y una parietal. La visceral está bien pegadita al miocardio, como lo que es el epicardio. Eh, es más elástica. Y el pericardio parietal es bien fibroso, más compuesto por colágeno, ¿sí?, que forma un saco cerrado. Entre las dos queda un espacio virtual que se puede llegar a acumular líquido normalmente hasta 50 mililitros. Si son más de 50 mililitros ya no es normal. Y este es el espacio pericárdico. Las funciones del pericardio son muchas, ¿sí? Entre ellas el anclaje, las ancla al mediastino, tanto al esternón como a la columna, con diferentes ligamentos y al diafragma. Además realiza una función de lubricación. Muy importante la contención física porque limita la distensión aguda de las cavidades cardíacas, sobre todo el ventrículo derecho. Tiene un rol muy importante en la distribución de las presiones entre los ventrículos y las aurículas del corazón, y lo vamos a ir viendo en la fisiopatología de las enfermedades del pericardio. Y además es protector, genera un aislamiento y limita la diseminación de infecciones hacia la cavidad cardíaca. Bueno, en cuanto a epidemiología del pericardio, no hay mucho demostrado. Por muchos años no se habló ni de prevalencia, ni de incidencia, ni de causas. Recién ahora se están viendo más registros, recién ahora están hablando de estas enfermedades, o registrando, mejor dicho. Son enfermedades que son frecuentes. En la actualidad se estima que las pericarditis agudas tienen una incidencia entre 3 y 27 casos cada 100.000 personas. Esto es europeo. De información, es más prevalente en hombres jóvenes, tiene una mortalidad baja, pero sí es muy frecuente las recurrencias y esto conlleva una alteración de la calidad de vida de los pacientes. Bueno, empecemos con pericarditis, que es la inflamación de las capas del pericardio, estas capas que recién nombramos. Puede ser un problema clínico aislado, un primario, inflamación directa del pericardio, o encontrarse como manifestación de una patología sistémica. En cuanto a la clasificación, puede ser clasificada según la duración, la evolución de los síntomas. En aguda es cuando los eventos llevan menos de 4 a 6 semanas. Incesante, cuando lleva más de este tiempo, sin remisión alguna, o sea, siempre con síntomas y con inflamación. Las pericarditis recurrentes son aquellas que tuvieron un episodio de pericarditis aguda con en el medio un periodo sin síntomas de 4 a 6 semanas y luego vuelve a presentar síntomas o parámetros de inflamación. Y es crónica cuando la evolución lleva más de 3 meses. Entre las definiciones es importante, y después las vamos a repetir igual,
que esta afección del pericardio puede estar sola o con una alteración también asociada al miocardio, y ahí tenemos las dos afecciones que tienen que ver con esto, que son la miopericarditis aguda, que es cuando, además de la pericarditis, tenemos biomarcadores cardíacos, o sea, troponinas alterados, pero no hay afectación de la función contráctil del ventrículo izquierdo. Y la perimiocarditis se llama así cuando, además de pericarditis, inflamación pericárdica, de troponinas, hay afección de la función contráctil del ventrículo izquierdo que se puede diagnosticar tanto en eco como en resonancia y que puede ser global o focal. Todas las guías actuales concluyen que el diagnóstico clínico tiene que tener 2 de estos 4 criterios, ¿sí? Que son el dolor torácico típico, el roce pericárdico en el examen físico, un electro con alteraciones típicas, y además que puede estar asociado o no derrame pericárdico, pero sería el cuarto. Además de estos parámetros para el diagnóstico, obviamente nos vamos a apoyar en los estudios laboratorios y si es necesario, otras imágenes, además del ecocardio, que seguramente se utilizó para ver si tiene derrame pericárdico. En cuanto al dolor torácico, está presente en casi todos los pacientes, más del 85%. El dolor típico pericárdico sería retroesternal o en el tórax izquierdo, de características cortante o punzante, que se puede irradiar a cuello, a trapecios, a epigastrio. Característicamente aumenta con la inspiración o la tos y los cambios de postura, y los pacientes refieren que mejoran sentados e incluso inclinados hacia adelante, y puede estar asociado a tos no productiva y disnea. En cuanto a la anamnesis, además de las características del dolor, es importante preguntar si el paciente tuvo infecciones, tanto respiratorias como gastrointestinales, los 15 días previos, porque la etiología viral es una de las más frecuentes y frecuentemente el paciente nos puede referir que tuvo pródromos o alguna infección de estos órganos. Con respecto al roce pericárdico en el examen físico, no es un hallazgo frecuente de encontrar, pero si lo encontramos es casi confirmatorio de que estamos hablando de una pericarditis aguda. Se define como un sonido superficial, como un rascado, chirrido, que se aprecia mejor con la membrana del estetoscopio contra el borde external izquierdo. Además de buscar el roce en el examen físico, podemos ver que el paciente por lo general está ansioso, está intranquilo, con disconfort, que se mueve todo el tiempo. Es muy frecuente ver una taquicardia sinusal, puede llegar a presentar febrícula, el paciente puede tener taquipnea. Y además es importante buscar manifestaciones no cardíacas de alguna enfermedad sistémica que tenga que ver con la pericarditis aguda. En cuanto al electrocardiograma, la mayoría de las veces está alterado. Los signos más característicos es una elevación del segmento ST difusa que no tiene que ver con caras como buscamos en un síndrome coronario agudo, y la depresión del PR. Estos serían como los dos más característicos. Se dice que en el paso del tiempo, desde los primeros días hasta más de 3 meses, hay una evolución en fases de las alteraciones electrocardiográficas. En la fase 1, que serían los primeros 15 días, es cuando se puede ver este supra-CT cóncavo hacia arriba, difuso, que no respeta caras del corazón, que se pueden acompañar con T acuminadas. En las próximas 2 semanas, este supra-CT y las T van volviendo a la normalidad, ¿sí? En el próximo mes se puede ver una inversión de la onda T, y ya más de los 3 meses, a partir de los 3 meses, se normaliza la onda T y se normaliza el electro. Bueno, y el derrame pericárdico sería el cuarto de estos 4 criterios, que puede estar o no, está presente en más de la mitad de los casos. Puede ser, después vamos a hablar bien de derrame, pero puede ser desde leve hasta masivo, grande, puede tener repercusión hemodinámica como no, y se puede diagnosticar en muchas imágenes. Una radiografía de tórax, que es lo que hacemos siempre, puede diagnosticar o hacernos pensar en derrame pericárdico, con el velamiento del costo cardiofrénico.
o puede ser normal, si es muy poquito el líquido que hay, o puede tener la imagen de botellón, como en la imagen de la más derecha y abajo, que es cuando ya tiene un derrame muy grande. El ecocardio es un método muy bueno para diagnosticar derrame pericárdico. Se ven desde que son leves. Si son leves, por lo general se ven más en la parte posterior, atrás del ventrículo izquierdo, y de ahí, si son circunferenciales más grandes, obviamente que también se pueden ver. Las dos guías que más he visto, la argentina y la europea, hablan de estudios de primer y segundo nivel y de tercer nivel agrega la SAC. Pero básicamente todo paciente que entra por sospecha de pericarditis debe tener una historia clínica completa, anamnesis completa, un examen físico completo, un electro, una radiografía de tórax, prueba para tuberculosis en nuestro medio, hormonas tiroideas, dosaje de hormonas tiroideas en el laboratorio, marcadores de inflamación como eritro, PCR, recuento de glóbulos blancos, una rutina para ver función renal y hepática. Hay que hacer dosaje de troponinas, ¿sí? Para ver si además tenemos afectación del miocardio y un eco. ¿Sí? Después, si esto no nos deja claro, si la evolución del paciente no es buena, siguen los otros niveles, donde pues, se puede usar la TAC, la resonancia, pericardiocentesis, y por último, la SAC agrega la biopsia quirúrgica, que no es muy utilizada, no sirve, no tiene tanto rédito, pero bueno, los pacientes que tienen síntomas persistentes o una mala evolución o que no se encuentra causa y sigue evolucionando mal, es una opción última que se puede agregar. Bueno, como dijimos, los marcadores de inflamación que se deben pedir son la PCR, el eritro, recuento de glóbulos blancos y los biomarcadores miocárdicos. Bueno, los de inflamación, PCR, eritro y leucocitosis están presentes hasta el 80% de los pacientes. La PCR es un poco más sensible y sirve además para inferir que el paciente puede llegar a tener recidivas y además nos va a servir en el tratamiento, ¿sí? Ya vamos a ver, para modular el tratamiento de las personas con pericarditis. Después la TAC cardíaca y la resonancia se utilizan cuando los hallazgos del eco no son concluyentes o cuando tenemos derrames loculados o hemorrágicos, que son más en pacientes postquirúrgicos. Cuando hay sospechas de engrosamiento pericárdico y sospecha de pericarditis constrictiva, o cuando además necesitamos buscar otras patologías o masas pericárdicas, utilizamos la resonancia y la TAC. Bueno, la resonancia, si bien el ecocardio por lo general es el único método que vamos a utilizar, la resonancia es un muy buen método para evaluar pericardio y todo lo que la patología asociada al pericardio conlleva. Bueno, tenemos las secuencias de sangre negra y de sangre blanca, ponderadas entre 1 y entre 2, son buenas para ver el derrame, para evaluar el engrosamiento pericárdico, para evaluar edema, que también, si lo unimos a lo que es el reverse tardío con gadolinio, que va a marcar inflamación, podemos ver si la inflamación del pericardio puede ser aguda, subaguda o crónica. Además, es un muy buen método para ver volúmenes de cavidades, para ver el funcionamiento del ventrículo izquierdo, para ver las cavidades derechas si están colapsadas, para evaluar la interdependencia ventricular, que ahora vamos a hablar, y evaluar el movimiento del septum para una evaluación de alteración hemodinámica del paciente. Es un buen método, pero se deja si es que todo esto no lo pudimos evaluar antes con el eco, que por lo general sí. Bueno, una vez que diagnosticamos la pericarditis, lo que tenemos que ir a hacer es buscar la causa de la pericarditis. Dependiendo del medio y donde estemos, o sea, en los países desarrollados tienen
las principales causas son las idiopáticas y las virales, y en cambio en nuestro medio la tuberculosis, por ejemplo, es una de las principales causas y siempre quiero buscarla. Dentro de las principales, además de la idiopática, las infecciosas, están las asociadas a enfermedades sistémicas, sobre todo las enfermedades autoinmunes y del colágeno, y atrogénicas. Esto está aumentando la prevalencia de estas causas por la cantidad de intervenciones cardiovasculares que se hacen, tanto quirúrgicas como en hemodinamia. Y las neoplásicas, ¿sí? Son las otras causas que siempre hay que pensar cuando tenemos un derrame. Bueno, sí, el derrame, estos son como tips. Si el derrame pericárdico es voluminoso, si llega a hacer un taponamiento cardíaco, lo más probable es que haya una etiología específica que se puede diagnosticar. En pacientes con sospecha o confirmación de pericarditis tuberculosa siempre debe usarse el HIV porque se relacionan en los registros, se ha visto bien relacionado tanto con tuberculosis como con cáncer. Y si tenemos indicación de hacer una pericardiocentesis, hay que estudiar ese líquido pericárdico para que nos pueda ayudar mucho con la causa, sobre todo las importantes y las frecuentes como tuberculosis, cáncer, infecciones, bacterias. Las causas son un montón, ¿sí? Son todas estas. Las grandes divisiones pueden serse entre infecciosas y no infecciosas. Entre las infecciosas, los virus cardiotropos son bastante frecuentes: enterovirus, herpes virus, adenovirus, parvovirus. Dentro de las bacterianas, la única más frecuente es la tuberculosis. Después las otras son raras, igual que los hongos y los parásitos. Entre las causas no infecciosas, bueno, como dijimos, las autoinmunes son las más frecuentes. Enfermedades inflamatorias como lupus, Sjögren, artritis reumatoidea, todas las vasculitis, enfermedad estil del adulto, enfermedad inflamatoria intestinal, sarcoidosis. Otra causa importante es, bueno, como dijimos, son los cánceres, tanto tumores primarios, mesotelioma a la cabeza, como metástasis de cáncer de pulmón, mama, linfoma, las iatrogénicas y traumáticas. Y después tenemos las inducidas por fármacos, que son infrecuentes, pero bueno, en esta lista, por ejemplo, está la amiodarona, que nosotros los cardiólogos tenemos muchos pacientes con amiodarona en tratamiento crónico. Y bueno, también la disección aórtica es una de las causas graves, y las causas de trasudado como hipertensión arterial pulmonar, insuficiencia cardíaca, ¿sabe? Bueno, las guías proponen un algoritmo inicial para, una vez diagnosticada la pericarditis y viendo si tenemos la causa o no, estratificar el riesgo y ver si es necesario hospitalizarlo y qué hacemos con ese paciente. Entonces, lo primero que tenemos que preguntar si el paciente cumple con criterios para pericarditis. Si no lo es, bueno, buscamos otra alternativa. Si sí cumple criterios para estar ante una pericarditis, lo que hay que preguntarse es si el paciente sospechamos que tiene una etiología específica y si además tiene predictores de mal pronóstico. Si es así, se convierte en un paciente de alto riesgo, hay que ingresarlo. Y bueno, hay que ver cómo se sigue dependiendo si tiene causa específica o no. Los predictores mal pronósticos se dividen en mayores y menores. Igual uno ya es indicación de internación. Entre los mayores está que tenga fiebre, que sea un inicio subagudo, un derrame pericárdico grande, bueno, que llegue al taponamiento cardíaco, que no responda al tratamiento antiinflamatorio en la primera semana. Y los menores es que tenga afección miocárdica, troponías positivas, con o sin disfunción ventricular izquierda, que sea un paciente inmunosuprimido, que la etiología sea traumática y que esté tratado con anticoagulantes orales. Bueno, estos pacientes se internan y se busca la etiología. Si no tiene factores de mal pronóstico, no tiene sospecha de una etiología específica, que son la mayoría, se puede hacer una prueba empírica con AINES por una semana y ver cómo evoluciona el paciente. Si evoluciona bien, si se le van los síntomas, si no tiene complicaciones, el paciente sigue por ambulatorio, lo seguimos viendo.
Y obviamente, si hay que seguir, no sé, un derrame leve, bueno, dependiendo, lo vamos a seguir viendo con eco o clínicamente. Y si el paciente no evoluciona bien en la casa, bueno, lo internamos y buscamos una causa, además de que haya sido solamente idiopático y viral. Bueno, entonces la SAC, entre las indicaciones, dice que los pacientes con pericarditis agudas características de mal pronóstico, que son esas, deben ser internados para control y tratamiento, y además deben ser internados los pacientes con miopericarditis que tengan etiología traumática, inmunosupresión o tratamiento anticoagulante concomitante. Bueno, el pronóstico